La idea de que mi hija se acueste con esa cerda gorda me revuelve el estómago. Justo minutos antes de la boda, escuché a mi yerno confesarlo a un amigo. Todos se rieron. Mi hija no tenía idea del verdadero carácter de su marido. Esbocé una leve sonrisa y comencé a preparar la trampa que lo dejaría sin nada. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Aquel domingo por la mañana, el sol apenas comenzaba a calentar las piedras del atrio de la iglesia de San Francisco en Guadalajara. Me ajusté el nudo de la corbata, demasiado apretado para mi gusto, y pasé la mano por mi traje oscuro tratando de alisar las arrugas que los nervios habían marcado desde el amanecer. Los invitados iban llegando poco a poco, saludaban con abrazos, con palmadas en la espalda, con palabras de felicitación que yo recibía con una sonrisa educada. Ya le tocaba, don Roberto, su hija se casa con un buen muchacho de negocios, me dijo un viejo amigo mientras me apretaba fuerte el hombro. Asentí con la cabeza, sin responder demasiado, porque en el fondo esa frase, repetida tantas veces en las últimas semanas, siempre me dejaba un sabor extraño en la boca. En el patio resonaban los violines y las trompetas de un pequeño grupo de mariachis que animaban la espera. El aire olía a café de olla recién colado y a pan dulce espolvoreado con azúcar que las mujeres de la parroquia ofrecían a los invitados. Las risas, las conversaciones y las notas musicales se mezclaban creando un ambiente de fiesta. Yo, sin embargo, sentía un peso en el pecho que me obligó a excusarme y caminar hacia el pasillo lateral de la iglesia en busca de aire fresco. El corredor estaba pavimentado con grandes losas de piedra. El viento traía consigo el perfume dulce de las bugambilias que adornaban los muros, y por un momento me dejé envolver por ese aroma familiar que tantas veces había sentido en el rancho. Saludé con un gesto a un par de vecinos que se cruzaron conmigo y observé a unos niños que corrían entre las columnas, jugando a las escondidas con sus trajes nuevos. Todo parecía normal, como en cualquier boda de provincia. Pero al acercarme a la puerta de la sala donde se preparaba Ben, mi futuro yerno, el murmullo de voces se convirtió en carcajadas escandalosas que rompieron el silencio del pasillo. Me detuve, desconcertado. La puerta de madera estaba apenas entornada, y fue inevitable escuchar lo que ocurría dentro. Primero distinguí con claridad la voz de Ben, esa voz que tantas veces se había mostrado amable frente a mí. Con solo pensar en acostarme con esa cerda gorda me revuelve el estómago. El tiempo se detuvo. Sentí que la sangre me hervía y que mis piernas se quedaban rígidas. Uno de sus amigos estalló en risas, añadió con desparpajo, al menos te llevas la hacienda y todo el dinero de don Roberto. Hubo un brindis. Escuché el sonido del cristal al chocar, las carcajadas, el arrastre de una silla. Otro de los hombres, con tono burlón, gritó, seguro tendrás que tomarte una botella entera de tequila para cumplir esta noche. Mis manos temblaban, me acerqué aún más a la rendija de la puerta y escuché de nuevo la voz de Ben, fría, calculadora, claro, lo aguanto por la plata. Sin las tierras de Chestnut Grove ni la volteo a ver. Las carcajadas resonaron como látigos. Incluso alguien silbó en tono burlesco. Yo sentí que me arrancaban el corazón. Cada palabra era un golpe que caía directamente sobre mi dignidad de padre. Retrocedí un paso, mareado, y al hacerlo choqué con una vecina que pasaba por el corredor. Me miró sorprendida al notar mi rostro pálido. ¿Está bien, don Roberto? Se ve pálido. Con un esfuerzo que me costó más que cargar sacos de maíz en mis tiempos de juventud, logré responder, nada, señora, un poco de calor. Seguí caminando con pasos apresurados, el eco de aquellas frases aún taladrándome los oídos. No podía permitir que nadie más notara lo que había escuchado, al menos no todavía. Me dirigí a la sala donde Emily se arreglaba. Al entrar, la escena parecía sacada de una postal, mi hija, vestida de blanco, sentada frente al espejo, el velo cayendo como cascada sobre sus hombros. Sonreía con nerviosismo mientras la maquilladora le daba los últimos retoques y Laura, su mejor amiga, ajustaba el velo con cuidado.
Dos damas de honor entraban y salían llevando agua fresca y bandejas con panecillos para calmar los nervios de la novia. Verla así, tan ilusionada, me apretó el corazón aún más. La imagen de la niña que había visto crecer, ahora convertida en una mujer a punto de dar un paso tan importante, contrastaba de manera cruel con las palabras que acababa de escuchar detrás de aquella puerta. Golpeé suavemente y, al entrar, todos se giraron sorprendidos. Necesito hablar con mi hija a solas, dije con voz firme. Se miraron entre sí, dudaron unos segundos, pero finalmente accedieron. Una a una, salieron de la habitación, quedando solo Emily, Laura y yo. Cerré la puerta despacio, di unos pasos hacia adelante y me senté frente a mi hija. Noté cómo sus manos jugaban nerviosas con el ramo de flores, sin saber aún que mi mundo se había quebrado unos minutos antes. En ese instante supe que la felicidad de mi hija estaba a punto de ser aplastada por la traición más amarga. Y yo, su padre, estaba frente a la decisión más dura de mi vida, callar y dejar que siguiera adelante con una mentira, o contarle la verdad y destruir en segundos la ilusión que había soñado desde niña. La historia de aquel día, el día en que escuché con mis propios oídos cómo se burlaban de mi hija, apenas comenzaba. Y desde ese momento, cada respiro se convirtió en un esfuerzo por protegerla, aunque ella aún no lo supiera. Me senté frente a mi hija, arrastrando una silla de madera que crujió sobre el suelo pulido. Coloqué mis manos encima de las suyas, aún temblorosas por la emoción de la boda. Emily me miró por el espejo, sus ojos brillaban de ilusión, pero también de nerviosismo. El velo caía delicadamente sobre sus hombros y el maquillaje recién aplicado le daba un aire de princesa. Yo, en cambio, apenas podía sostener su mirada, sabiendo lo que estaba a punto de decir. Respiré hondo, buscando la manera más suave de empezar. Hija, dije con voz ronca, necesito que me escuches con calma. Afuera, en la sala de Ben, acabo de oír algo que me partió el alma. Emily arqueó las cejas, todavía con esa sonrisa nerviosa en los labios. ¿Qué pasó, papá?, preguntó, ladeando la cabeza. Tragué saliva. No había forma de endulzar lo que había escuchado. Ben, tu prometido, dije despacio, como si cada palabra pesara toneladas, se estaba riendo con sus amigos. Lo escuché claramente. Dijo que solo se casaba contigo por el dinero, por la hacienda. Y, te llamó cerda gorda. El silencio se hizo pesado, interrumpido apenas por el murmullo lejano de los invitados en el atrio. Emily me miró incrédula, abrió la boca y soltó una risa breve, casi forzada. Papá, no puede ser, murmuró, apretando más fuerte el ramo. Usted escuchó mal. Ben siempre me dice que soy hermosa. Siempre. Vi cómo sus labios temblaban y cómo sus ojos comenzaban a humedecerse. No, hija, respondí firme. No escuché mal. Lo repitió varias veces. Sus amigos se burlaban contigo de por medio, y él mismo lo confirmó. Emily negó con la cabeza, las lágrimas comenzaban a correrle por las mejillas, arruinando poco a poco el maquillaje. Laura, que estaba detrás de ella ajustándole el velo, intervino de inmediato. Don Roberto, con respeto, quizás alguien está inventando cosas. Yo he visto cuánto la cuida Ben. Él siempre está pendiente de Emily, la trata con cariño. Me giré para mirarla. En su rostro había una seguridad fría, demasiado firme para ser inocente. Sus manos apretaban los hombros de Emily como si quisiera retenerla en ese asiento. Laura, no hablo por rumores. Yo lo escuché. Con mis propios oídos, insistí, alzando un poco la voz. Emily sollozó, cubriéndose el rostro con ambas manos. El ramo cayó sobre sus piernas. No. Gimió. No quiero escucharlo. No puede ser cierto. Laura le acarició la espalda con gesto protector. Amiga, no dejes que esto te arruine tu día. Los nervios hacen que uno imagine cosas. Tu papá solo está preocupado,
pero no hay que exagerar. Yo apreté los puños sobre mis rodillas, luchando contra la impotencia. Emily, continué, más suave, yo daría mi vida por ti. No te mentiría en algo así. Prefiero que me odies por decirte la verdad a que sufras por un engaño. Ella bajó las manos y me miró directamente. Sus ojos, enrojecidos, estaban llenos de confusión. Papá, ¿de verdad cree que Ben no me quiere? ¿Que todo es por dinero? Asentí con pesar. Sí, hija. Eso fue lo que escuché. Y me duele más que a nadie tener que decírtelo. Laura dio un paso al frente, cruzándose casi entre Emily y yo. Don Roberto, lo siento, pero creo que está dejando que sus prejuicios hablen por usted. Ben es un hombre trabajador, de negocios. Es natural que hable de dinero, pero eso no significa que no ame a Emily. Noté cómo Laura buscaba la mirada de Emily, como tratando de sembrar en ella la duda hacia mí. En ese instante, alguien golpeó la puerta. Una de las damas de honor entró la cabeza, apurada, rápido, ya es hora, el padre los espera. El sonido de las campanas comenzó a resonar con fuerza en la iglesia, marcando que la ceremonia debía comenzar. Emily se secó las lágrimas con el dorso de la mano, temblando. Laura sacó un pañuelo de su bolso, lo abrió y con movimientos ágiles le arregló el maquillaje corrido. Vamos, amiga, le dijo en voz baja, no arruines este día. No pienses en cosas feas. Emily respiró profundo, tomó de nuevo el ramo y asintió. Yo me quedé de pie, mudo, viendo cómo mi hija se levantaba y, en vez de abrazarme o creerme, se aferraba al brazo de Laura como a un salvavidas. Papá, por favor, no diga nada más. No ahora. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise replicar, pero la urgencia del momento no me dio espacio. Emily salió primero, seguida de Laura, que me lanzó una mirada que no olvidaré, una mezcla de desafío y triunfo. Yo caminé detrás, con pasos pesados. En el pasillo lateral, los invitados se agolpaban, la música de los mariachis ya afinaba los instrumentos para el recibimiento. Las voces se mezclaban en un murmullo creciente, la emoción del momento envolvía a todos. Llegamos a la entrada principal. Emily apareció en el umbral, radiante, con una sonrisa forzada en los labios. Ben ya la esperaba, impecable en su traje, con una expresión de seguridad insultante. Mi hija lo tomó del brazo. La gente comenzó a aplaudir y a murmurar, ¡qué hermosa novia! ¡Qué orgullo para don Roberto! Yo, en medio de todos esos comentarios, sentí un nudo en la garganta. Me dirigí a mi asiento en la primera fila, escuchando aún el eco de aquella frase maldita que me había destrozado minutos antes. Vi a Emily caminar hacia el altar, aferrada al hombre que la había humillado sin que ella lo supiera. Y mientras los invitados decían que yo debía estar orgulloso, lo único que sentía era un dolor insoportable, como si cada paso de mi hija hacia el altar la alejara un poco más de mí. El órgano de la iglesia comenzó a tocar. Todos se levantaron. Yo permanecí sentado un instante, respirando hondo, tratando de no derrumbarme delante de todos. Al final, me puse de pie lentamente, con la vista fija en mi hija, sabiendo que estaba entrando en la boca del lobo, y yo, su padre, no había logrado detenerla. Las campanas de la iglesia repicaron con fuerza, llenando cada rincón de aquel templo antiguo. El murmullo de los invitados se fue apagando mientras todos buscaban sus lugares en los bancos de madera lustrados, que brillaban bajo la luz que se colaba a través de los vitrales de colores. Los rayos del sol pintaban el suelo con manchas rojas, verdes y azules que parecían moverse al compás de las campanadas. Yo ocupé mi sitio en la primera fila, junto a un par de primos que habían viajado desde Michoacán para acompañarnos. Uno de ellos, inclinándose hacia mí, me susurró emocionado, «Don Roberto, su hija se ve como una reina». Asentí despacio, obligándome a contener la rabia que hervía en mi interior. Me mordí la lengua para no decir nada. ¿Cómo podía explicar lo que había escuchado sin destruir el instante que todos celebraban?
Mi rostro debía aparentar orgullo, pero mi corazón estaba desgarrado. La gran puerta de madera se abrió lentamente y allí apareció Emily, tomada del brazo de Ben. Los mariachis, que aún tocaban afuera, callaron de golpe y fueron sustituidos por el sonido solemne del órgano. El eco de aquellas notas recorrió la nave central como un suspiro largo. Los invitados se pusieron de pie, giraron la cabeza y soltaron exclamaciones de admiración. «¡Qué hermosa!», murmuró alguien. «Parece una princesa», dijo otra voz. Yo la miraba con el alma dividida. Su sonrisa era luminosa, y sus ojos brillaban como los de la niña que alguna vez se escondía detrás de mis piernas en el rancho. Pero detrás de esa sonrisa había una inocencia ciega, un amor equivocado que yo no había logrado impedir. Ben caminaba a su lado con paso firme, el pecho erguido. De vez en cuando se acomodaba la corbata y lanzaba miradas cómplices a algunos de sus amigos, sentados cerca del pasillo. Incluso esbozó una sonrisa torcida, casi burlona, que solo yo parecí notar. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz grave resonaba en el techo alto de la iglesia. Los coros respondían con cantos suaves que se mezclaban con el murmullo de los rezos. Todo era perfecto en apariencia, salvo el peso insoportable que yo cargaba en el pecho. Mis manos apretaban el borde del banco con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Frente a mí, Emily avanzaba paso a paso hacia un destino que yo sabía envenenado. Cuando llegó el momento de los votos, escuché cómo su voz temblaba de emoción al repetir las palabras que el sacerdote le indicaba. Ben, en cambio, recitó las frases con seguridad exagerada, como quien interpreta un papel ya ensayado. Yo lo observaba con odio silencioso, mientras él miraba a mi hija con ojos que yo ya sabía falsos. Al intercambiar los anillos, los jóvenes del coro entonaron un cántico dulce que arrancó lágrimas a varios invitados. Yo, en cambio, solo sentí una punzada en el estómago. Laura, siempre cerca, ajustó el velo de Emily en ese instante y me lanzó una mirada rápida, enigmática, como si supiera algo más de lo que mostraba. Esa mujer no me inspiraba confianza, y menos aún en ese momento. El sí, acepto resonó fuerte en los muros de la iglesia. La gente estalló en aplausos, las campanas repicaron de nuevo, y el sacerdote levantó los brazos para bendecir la unión. Yo bajé la cabeza, cerrando los ojos un instante, intentando que no se notara la amargura que me consumía. Al salir, el atrio se llenó de confeti y pétalos de rosas que llovían sobre los recién casados. Los mariachis volvieron a tocar, esta vez con energía festiva. Niños corrían detrás de la pareja lanzando serpentinas, mujeres gritaban y vivan los novios, y el aire olía a pólvora de los cohetes que tronaban a lo lejos. Emily, radiante, saludaba con la mano, agradecía cada felicitación. Ben levantaba la copa de champaña que alguien le había ofrecido, brindando con todos como si fuera el dueño de la fiesta. Una caravana de coches esperaba en la entrada. Los novios subieron a un auto decorado con flores blancas y latas colgando de la defensa trasera. Yo fui invitado a ocupar un lugar en una camioneta vieja junto a varios familiares. El motor rugía mientras avanzábamos hacia la hacienda en las afueras de Zapopan, donde se celebraría el banquete. En el trayecto, mis parientes comentaban entusiasmados, «Ese Ben tiene buena cabeza para los negocios, ¿verdad?», decía uno. Con él, la hacienda Chestnut Grove va a prosperar más que nunca, añadió otro. Yo permanecí en silencio, mirando por la ventana los campos que se extendían hasta perderse de vista. Nadie podía imaginar que lo que yo había oído esa mañana convertía aquellas alabanzas en cuchillos que me atravesaban por dentro. Llegamos a la hacienda cuando el sol comenzaba a bajar, tiñendo de dorado las paredes de piedra. La entrada estaba adornada con arcos de bugambilias moradas y luces amarillas que colgaban de los árboles de mango. El ambiente era festivo, casi de feria. En el jardín principal, las mesas redondas cubiertas con manteles blancos se extendían hasta donde alcanzaba la vista.
En cada mesa había platones de tamales, chiles en nogada cubiertos de salsa cremosa y cazuelas humeantes de mole poblano que desprendían un aroma irresistible. Los meseros pasaban entre los invitados sirviendo copas de champaña y vasos de tequila. Los mariachis seguían tocando, animando con sones alegres que hacían palmas a los más jóvenes. Un grupo de señoras bailaba al compás, levantando sus faldas de colores. Todo parecía un retrato de felicidad. Ben recorría las mesas, saludando, abrazando, riendo fuerte. Se notaba en él un aire de triunfador, como si la boda no fuera un compromiso de amor sino un contrato firmado para su propio beneficio. Todos lo miraban con admiración, llamándolo señor y felicitándolo por la gran familia a la que ahora pertenecía. Emily se sentó en la mesa principal, rodeada de amigas que le hablaban sin parar. Ella sonreía, respondía con gestos, pero yo alcancé a ver cómo, en varios momentos, bajaba la mirada, agotada. Nadie más parecía notarlo. Yo me mantuve de pie en un rincón, con un vaso de jugo de naranja en la mano. Observaba en silencio, con los ojos fijos en mi hija, como si temiera que en cualquier instante pudiera romperse como un cristal. Decidí acercarme para hablar con ella, para preguntarle cómo se sentía. Pero justo cuando di un paso hacia adelante, Laura apareció de nuevo, siempre al acecho. Se inclinó hacia Emily, le susurró algo al oído, y enseguida la tomó del brazo. «Déjela disfrutar, don Roberto, es su día», me dijo Laura con una sonrisa artificial, guiando a Emily hacia otra mesa. Me detuve en seco. Sentí que la rabia me subía a la garganta, pero me obligué a contenerme. Bajé la vista, retrocedí y me quedé inmóvil, resignado a ver cómo mi hija era conducida de un lado a otro como una marioneta. El bullicio del banquete continuó a mi alrededor, el chocar de las copas, las carcajadas, los brindis interminables. Para todos era una fiesta inolvidable. Para mí, era el inicio de una pesadilla. Me quedé allí, apartado, con el corazón hecho trizas, consciente de que estaba presenciando la boda más amarga de mi vida. Pasaron apenas unos días después de la boda y todo el bullicio desapareció de golpe. Donde antes había música, brindis y felicitaciones, solo quedó un silencio incómodo que pesaba en el aire. En la hacienda, los caballos relinchaban como de costumbre, los trabajadores seguían con la cosecha de mango, pero yo notaba que las conversaciones se detenían cuando me acercaba. Algo había cambiado en el ambiente, y no para bien. Aquella mañana decidí salir al mercado San Juan de Dios, como lo hacía cada semana. Era mi costumbre desde hacía años, comprar chiles secos, frijoles y especias para la cocina de la casa. Monté en mi camioneta y conduje hasta el centro de Guadalajara. El tráfico estaba agitado, la gente corría con sus bolsas, vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías a gritos. Todo parecía normal, hasta que crucé la entrada del mercado. Desde el primer paso que di, sentí las miradas. No eran las de siempre, no eran saludos cordiales ni gestos de respeto. Eran miradas largas, acompañadas de murmullos que no se esforzaban en ocultar. Caminé por el pasillo principal entre puestos de frutas y verduras. El olor a cilantro fresco y a carne asada se mezclaba con el humo de los anafres. Sin embargo, lo que más pesaba era el cuchicheo detrás de mí. Una mujer que vendía rábanos, con el delantal manchado de tierra, habló con la vecina del puesto contiguo, en un tono lo bastante alto como para que yo lo escuchara. Dicen que don Roberto inventó cosas de su yerno. Por celos de perder a la hija. La otra mujer soltó una risa seca y replicó, con tantas exigencias que tiene ese viejo, obvio espanta a los pretendientes. Seguí caminando sin detenerme, pero las palabras me perforaron como agujas. Me detuve frente a un puesto de chiles secos, donde la dueña, una señora mayor que me conocía de años, apenas me saludó. Normalmente me ofrecía probar un chile ancho o me preguntaba por la cosecha en la hacienda. Esta vez, bajó la mirada y se limitó a pesar el pedido en silencio. Cuando extendí la mano con el dinero, sus dedos rozaron apenas los míos, como si tuviera miedo de acercarse demasiado.
Me guardé las bolsas en el morral y giré para marcharme. Fue entonces cuando escuché la risa de un grupo de jóvenes que estaban cerca de la carnicería. Uno de ellos gritó con sorna, imitando una voz burda: «Cerdo gordo, cerdo gordo». Las carcajadas estallaron alrededor. Eran las mismas palabras que había escuchado de la boca de Ben días atrás, ahora convertidas en burla pública. Sentí que la vergüenza me quemaba la cara. Apreté los dientes, bajé la cabeza y apreté con fuerza el morral en mi mano. No dije nada. Seguí caminando con pasos largos, esquivando a la gente, hasta salir a la calle. El aire de la ciudad me golpeó de lleno, pero no refrescó mi rabia. En el camino de regreso, pasé por un callejón donde un grupo de niños jugaba a la pelota. Apenas me vieron, dejaron caer el balón y comenzaron a correr alrededor de mí, gritando en coro: «Cerdo gordo. Es cerdo gordo». Y se echaron a reír, escapando entre carcajadas. No sabían lo que decían, eran solo niños repitiendo lo que oían en sus casas, pero cada sílaba me pesaba como plomo. Me quedé quieto un momento, viéndolos alejarse, sin pronunciar palabra. El orgullo me impedía mostrar dolor frente a ellos. Al llegar de nuevo a la hacienda, el paisaje parecía igual que siempre. Los trabajadores estaban en plena faena, cortando los mangos maduros y cargándolos en cajas de madera. Los saludé como siempre. Ellos respondieron con cortesía, inclinando la cabeza. Pero noté algo distinto en sus ojos. Un par de jóvenes desviaron la mirada rápidamente, como si no quisieran enfrentarse a mí. Fue entonces cuando se acercó don Julián, un peón anciano que había trabajado conmigo por más de 30 años. Con el sombrero en la mano, se inclinó un poco y me susurró en voz baja, casi paternal: «Don Roberto, no haga caso. El pueblo habla mucho». Le agradecí con un gesto, pero su advertencia solo confirmó lo que ya intuía: la gente había comenzado a creer las mentiras de Ben. Esa noche, me senté en el corredor de la casa principal, mirando hacia el horizonte. El cielo estaba despejado y a lo lejos se veían las luces de Guadalajara parpadeando como un enjambre de luciérnagas. Los perros ladraban en algún rancho vecino y el canto de los grillos llenaba la oscuridad. Apoyé los codos sobre las rodillas, con la cabeza entre las manos. En mi vida había enfrentado sequías, pérdidas de cosechas, incluso la muerte de mi esposa, pero nunca había sentido un aislamiento tan cruel como ese. Saber que mi propia comunidad, la que me había visto trabajar la tierra por décadas, ahora me miraba como a un viejo resentido y ridículo, era un dolor difícil de tragar. Encendí un cigarro y vi el humo elevarse en espirales frente a mí. Cada bocanada era un intento inútil de expulsar la vergüenza que me oprimía el pecho. El viento nocturno traía el olor de las bugambilias y el polvo de los caminos, pero ni siquiera ese aroma familiar logró calmarme. Me quedé allí hasta tarde, escuchando la lejanía de la ciudad y la soledad de mis propios pensamientos. Y entendí que lo que había comenzado como un insulto en boca de un hombre ruin, ahora se había convertido en un eco que se propagaba por todo el pueblo. Yo, Roberto, el hombre que había dedicado su vida a la hacienda y a su familia, empezaba a convertirme en el blanco de las burlas. El silencio de esa noche me lo dejó claro: ya no solo se trataba de proteger a mi hija. Ahora también debía recuperar mi honor, antes de que lo sepultaran por completo bajo las risas y los rumores. Era una tarde calurosa, de esas en que el aire parece quedarse quieto sobre las calles de Guadalajara. Yo aún sentía en la nuca el peso de los rumores que se repetían en el mercado, en la plaza, incluso en las charlas de los trabajadores del rancho. Decidí, sin pensarlo demasiado, visitar a Emily en su casa nueva, allá en la colonia americana, donde se había mudado con Ben después de la boda. El barrio estaba silencioso, casi elegante. Las casas de fachadas antiguas, con balcones de hierro y paredes color crema, parecían mirarme con indiferencia. Los árboles de jacaranda estaban en flor, y sus pétalos morados caían sobre el pavimento como una alfombra. En medio de esa calma, unos niños jugaban a la pelota en la calle, gritando y riendo. Una señora mayor, sentada en la banqueta,
bordaba con paciencia y levantó la vista apenas para saludarme. Me detuve frente a la puerta de la casa de Emily. Respiré hondo, golpeé suavemente. Pasaron unos segundos y la puerta se abrió. Allí estaba mi hija, con el rostro cansado, las ojeras marcadas, pero con esa sonrisa forzada que me dolía más que cualquier insulto. «Papá, qué sorpresa», dijo, tratando de sonar alegre. La abracé brevemente y entré. El olor dentro era una mezcla de tabaco fuerte, licor y papel nuevo. El salón estaba en desorden, sobre la mesa del centro había varias copas con restos de vino, ceniceros llenos y papeles esparcidos por todas partes. En el rincón, vi a Ben sentado tras un escritorio improvisado. Delante tenía un montón de carpetas y documentos. Un puro medio consumido descansaba en el cenicero, dejando una nube de humo que llenaba la habitación. Con la otra mano sostenía una pluma elegante. A su lado, Emily firmaba una hoja tras otra sin siquiera detenerse a leer. Me acerqué lentamente. Sentí un golpe en el estómago al ver cómo mi hija, confiada, entregaba su firma como si nada. «¿Qué firmas, hija?», pregunté, colocando una mano en el respaldo de su silla. Emily levantó la vista apenas un instante, sonriendo con cansancio. «Papá, son trámites menores de la empresa de Ben. Nada que preocuparse». Antes de que pudiera decir algo más, Ben levantó la cabeza, esbozó una sonrisa que me heló la sangre y añadió con voz suave: «Exacto, don Roberto. Solo son documentos administrativos. Nada importante». No me moví. Mis ojos recorrieron los papeles desordenados, y entre las líneas en negrita pude distinguir varias veces la frase poder notarial. También leí con claridad: Hacienda Chestnut Grove. Sentí que se me helaban las manos. Ben se levantó, tomó una botella de tequila del aparador y sirvió 3 copas. Me extendió una con gesto amable: «¿Se queda a cenar, don Roberto? Un trago antes de la comida le vendrá bien». Negué con la cabeza, tratando de mantener la calma. «No, gracias. Solo pasaba a ver cómo estaban. Tengo que regresar temprano al rancho». Emily se levantó de la silla y fue a la cocina. El sonido de platos y vasos se escuchó a lo lejos. Aproveché esos segundos. Me incliné sobre la mesa. Con manos temblorosas, abrí discretamente una de las carpetas y, fingiendo acomodar mis lentes, saqué el celular del bolsillo. Tomé fotografías rápidas de cada hoja, mi corazón golpeaba como un tambor dentro del pecho. Leí fragmentos: hipoteca de tierras, garantías de préstamos, cesión de derechos. Era suficiente para confirmar lo peor. Los pasos de Emily resonaron en el pasillo. Guardé de golpe el teléfono, cerré las carpetas y me dejé caer en un sillón, fingiendo hojear una revista que estaba allí. Ben, observándome desde su asiento, dio una calada al puro y exhaló el humo con calma, como si disfrutara de un secreto que yo apenas estaba descubriendo. Emily entró cargando una charola con quesadillas y un jarro de atole caliente. La dejó sobre la mesa con una sonrisa débil: «Papá, pruebe, todavía están calientes». Tomé una, apenas probé un bocado. El queso me supo amargo. «Gracias, hija, pero debo irme. Tengo asuntos pendientes en la hacienda», mentí, levantándome con prisa. La abracé fuerte al despedirme, aspirando el aroma de su cabello como si quisiera grabarlo en mi memoria. Ella me devolvió el abrazo sin sospechar nada. Ben se acercó a la puerta para abrirme, con esa media sonrisa en la cara. «Cuídese en el camino, don Roberto». Lo miré fijamente a los ojos, buscando algún rastro de humanidad. Solo encontré soberbia. Salí. El aire fresco de la calle me golpeó con fuerza. Caminé unos metros, escuchando de nuevo los gritos de los niños que seguían jugando a la pelota, ajenos al infierno que yo acababa de descubrir. Subí a mi camioneta y arranqué. A mitad del camino, no pude más. Me detuve en un cafecito de barrio, con mesas de metal pintadas de verde y sillas de plástico.
Pedí un café negro y, con manos temblorosas, saqué el celular. Revisé una a una las fotos. Ahí estaba todo, poder absoluto sobre Hacienda Chestnut Grove,